¿Qué tal? Un cordial saludo. En esta ocasión vamos a realizar una placa de la técnica que se llama colografía. La técnica de la colografía consiste en crear un collage para hacer una matriz. Eso lo estaremos viendo en mi día de clases, ya que lo que me interesa en esta ocasión es realizar el video para poder hacer una placa de dos maneras. Una placa solamente con texturizado que nos va a servir para fondo, para ver otra técnica que se llama transferencia y transparencia. Y ya la otra técnica que vamos a ver es la que ya es la en sí, la colografía, que es ya realizar un pequeño diseño con elementos varios sobre la placa para ya entintarla, pero ya sin tinta transparente, ya con tinta opaca. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a realizar. Por el momento, los materiales que vamos a utilizar cartón chip, puede ser calibre 60 o calibre 80. Pues dos placas, ¿verdad? Porque vamos a hacer una placa para diseño y otra placa para lo que es el texturizado. Bueno, entonces como al principio solo vamos a hacer una placa que servirá, perdón, para el texturizado. Entonces lo único que necesitamos y que es más fácil de secado rápido es el silicón líquido que les había pedido con anterioridad. Lo que vamos a hacer únicamente va a ser lo siguiente. Podemos utilizar ya sea silicón líquido, o podemos generar texturas con papel higiénico o mayordomo o con servilleta, ¿verdad? A modo de papel maché con cola blanca. Entonces aquí tengo yo cola blanca, esta es de carpintería, pero nos sirve también la cola de escolar, ¿verdad? Entonces estos van a ser los materiales que vamos a utilizar para, por ejemplo, hacer la placa que nos va a servir solamente para un fondo, porque vamos a hacer les comentaba, la técnica de transferencia y con transparencia. Bueno, entonces lo único, como les decía, lo que vamos a necesitar es esto y vamos a necesitar una paletita de la. Hay varias maneras de cómo hacer la placa. Por ejemplo, tal vez haga una parte de este lado con este texturizado y la otra vamos a utilizarla. Vamos a hacer con papel higiénico o con mayordomo, ¿verdad? Digamos, para hacer un tipo de texturizado. Entonces, a mí lo que me interesa, que agarremos, bueno, yo lo abro así porque así me gusta usar. Vamos a agarrar el silicón y lo vamos a regar así. Y ya después de eso, de haber agregado el silicón, lo único que vamos a hacer, vamos a agarrar con la paleta de ladito. Entonces la vamos a estar regando por acá a modo de crear textura. Entonces vamos a ver, lo voy a poner así un poquito cerca para que veamos qué es lo que yo quiero. Entonces que se me cree una base de textura. Entonces yo no la estoy regando, por ejemplo, para que me quede lisa, así como por ejemplo así. Si la dejan así, no serviría mucho. A mí lo que me gustaría que hiciéramos una textura. Entonces la voy a agarrar yo así y voy a regar el silicón a modo de que se me mire que me está quedando así texturizado. Entonces podemos hacer esto. Después ya cuando empieza a secar, podemos agarrarla, por ejemplo, aquí así, para que nos quede ese tipo de textura. Porque ese tipo de textura es el que nos va a generar es una especie de fondo cuando ya vayamos a entintar la placa, porque posteriormente a esto vamos a agregarle es papel aluminio con bueno, con un líquido que tenemos allá que se llama sellador 5x1 que se utiliza para sellar paredes, para pintarla, ¿verdad? Entonces, como les decía, esta es la más fácil, ¿verdad? Esa es la placa que va a ser un poquito más fácil de hacerla y eso. Esta lo podemos dejar aquí y entonces lo dejamos que seque. Solamente la placa, digamos, si ustedes quieren hacer un texturizado de esta manera, solo la pueden dejar así y entonces así dejarla que se seque y que se nos vea de esta manera la textura. Bueno, entonces voy a hacer una de este lado, les había comentado, y en la otra vamos a hacer el otro lado. Vamos solamente a agregar papel a modo de papel maché sobre lo que es la placa de cartón. Bueno, siguiendo con el proceso, aquí sí vamos a utilizar, como les decía, un poco de cola blanca y vamos a utilizar un pincel. Les aconsejo que sea un pincel viejito, que digamos podamos eh, usar para esto, ¿verdad? Puede ser de que se nos quede pegado o no sé, la goma. Entonces esto es lo que vamos a hacer, mejor un pincelito viejito.
Entonces lo que estoy haciendo yo, solo estoy regando, voy a regar aquí por una parte de aquí lo que es la goma, ¿verdad? Entonces, y encima solamente le voy a echar el papel. Bueno, en este caso voy a utilizar, como les decía, papel higiénico, ¿verdad? Entonces, para que veamos que son materiales que tenemos a la mano. Entonces ya después de haber hecho esto, entonces voy a empezar a agarrar el papel higiénico y lo voy a empezar a echar, a sobreponer sobre la goma y lo voy a empezar a arrugar. Porque yo lo que quiero es que también se me quede como que pegado y que también me genere una textura. Bueno, en este caso también lo que voy a hacer, voy a empezar a agarrar un poco de agua en un vasito desechable. Y entonces voy a empezar a igualmente a hacerlo aquí, ¿verdad? Entonces voy a empezar a mojar también lo que es la superficie del papel. Y entonces ya puedo generar yo texturas o puedo también, digamos, hacer la cola más agua. Entonces la voy agarrando con papel y perdón, con agua de la cola. Entonces con el pincel y entonces la voy echando encima, ¿verdad? La voy distribuyendo así. Y después ya cuando esté muy, digamos, líquida o ya esté, pues, digamos, un poquito más regadita, entonces ahí ya le empiezo a poner el papel. Puede ser que el papel higiénico sea muy delgadito. Entonces yo creo que voy a usar un pedacito de mayordomo que es un poquito más grueso. Entonces lo voy a poner ya sea por pedazos o aquí, ¿verdad? Entonces lo bonito es que el papel mayordomo tiene esta textura, entonces nos puede quedar pegado, ¿verdad? Ojalá a veces se nos registra bien, pero yo lo que quiero más o menos es hacer como les comentaba, una placa que solamente tenga texturizado. Entonces la puedo mover así, inclusive la puedo cortar, no sé. Lo único que sí les recomiendo es que no le dejemos mucha textura, mejor dicho, mucho bulto, se podría decir. Muy levantado el bulto, los materiales que vamos a utilizar, porque esto nos puede dañar el fieltro. Entonces el fieltro es bien importante tener en cuenta de que es lo más importante para nuestro taller, ¿verdad? Digamos, sí está el tórculo y todo, qué bonito, pero sin un buen fieltro no se va a poder imprimir. Entonces lo más importante en el taller es el fieltro, por favor. Entonces no vamos a conseguir materiales muy gruesos para que no podamos dañar el fieltro. Bueno, entonces esta es, digamos, la manera de cómo hacer esto. Y otra forma, por ejemplo, que también podríamos hacer es agregar goma, agregar solamente toda la goma que podamos de este lado, por ejemplo, ¿verdad? Lo voy a poner aquí así. Y ya después echar arenita. Entonces es echar arena para que, digamos, la arena se quede pegada en lo que es la superficie del cartón que metía la goma. Y entonces eso ya nos va a generar textura. Yo les aconsejo que si pudieran realizar un ejercicio parecido a este para lo que es la técnica de la transferencia con transparencia, que este solo nos va a servir como un fondo. Lo bueno que esta placa nos puede servir para otros ejercicios. Podemos utilizar un fondo para hacer un monotipo, podemos hacer un fondo para hacer una punta seca, inclusive para hacer un linóleo o xilografía, ¿verdad? Lo único que sí tendría que ser el mismo tamaño de la placa. Entonces eso es lo que vamos a tener bien presente, por favor. Bueno, entonces ahorita dejo esto, voy a traer la arena y vamos a ver, solamente dejarla ahí y dejar que se seque. Bueno, continuando con el proceso, como les comentaba, yo solo voy a echar un poco de arena. Aquí tengo un poco de arena volcánica. Les recomiendo que quien tenga arena volcánica, por favor guárdela, porque esto les puede servir mucho para lo que es la técnica de cerámica. Entonces, si es solamente regarlo, ¿verdad? Si están dando cuenta, no es mayor cosa. Puede ser arena de mar, puede ser arena de río, arena de esas que se utiliza para construcción. Entonces solo lo vamos regando. Ya después con el pincel un poquito ya mojado. Entonces solo lo vamos eh, esparciendo sobre lo que es la goma, ¿verdad? La pueden dejar, digamos, en toda la superficie si ustedes desean. Pero si no, solo en algunas partes, ¿verdad? Entonces ustedes deciden cómo va a ser su diseño. Entonces solo la pueden, digamos, la podemos mojar, ¿verdad? Entonces para que se vaya adhiriendo un poquito más sobre la placa y entonces así la podemos utilizar. Bueno, entonces si les recomiendo que si pudieran hacer tal vez un ejercicio de esta forma, ¿verdad? Hagámoslo y solamente así me lo van a llevar, digamos, ustedes lo van a realizar en su casa. Pueden utilizar otras formas, ¿verdad? Digamos, otras texturas. Eso solo es un ejemplo
para ver cómo es que podría quedar una placa para hacer el texturizado. Pueden hacer solamente toda la placa con lo que es el silicón, o pueden hacer toda la placa con lo que es el papel, o puede ser toda la placa con lo que es la goma. Otra cosa que, digamos, si quisieran, pudieran hacer igualmente con cola blanca. Entonces solamente, digamos, dejar los pincelazos. Digamos, agarrar la cola blanca muy espesa y hacer pincelazos, porque esos pincelazos quedan, ya cuando seca, quedan muy experimentales y se han obtenido buenos resultados en algunos compañeros que han realizado sus placas de esta manera. Bueno, entonces por este momento, con este video voy a explicar solamente lo que es la elaboración de la placa, de lo que es la colografía, para que se va a utilizar solamente como fondo. Por favor, si pudieran llevarla, sería buenísimo. Así vamos empezando a trabajar esta técnica, que estamos un poco atrasada, la vamos a continuar viendo poco a poco, mientras vemos otras técnicas, ¿verdad? Entonces, por favor, les recomendaría que pudieran empezar a hacer sus placas, ¿verdad? Y para poder ya hacer otros siguientes procesos, pero eso ya lo haríamos en la clase con el material que tenemos especial para eso, que en el sellador 5x1, digamos, tenemos talco, tenemos el papel aluminio. Lo que sí les recomiendo llevar masking tape, por favor. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y vamos a ver en otro video la elaboración de la placa para diseño. Muchas gracias por su atención.